hemos estado hablando de la iglesia. En esta serie fantástica de la iglesia hemos hablado acerca de qué se trata, quién es la iglesia, no qué es la iglesia. Hemos hablado acerca de qué es lo que define la iglesia invisible, la iglesia visible. Para muchos de nosotros nos han enseñado que este hermoso, fantástico edificio se llama iglesia, pero gracias a Dios hemos descubierto que no, que es una falsedad y una mala teología decir que vamos a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Fantástico, están aprendiendo muy bien. Hablamos de varias características de la naturaleza de la iglesia, las metáforas que habla la palabra de Dios referente a cómo es la iglesia. Hablábamos como cuerpo de Cristo, hablábamos como la vid, hablábamos también como la familia. Es algo fantástico que el apóstol Pablo habla de una forma muy amplia y maravillosa respecto a la iglesia como una familia. Pero la iglesia tiene también sus características. Hablábamos también que la iglesia no es definida por lo que hace, sino por lo que Cristo ha hecho por ella. Y eso es algo muy importante que queremos recordar, así como que recordar constantemente. La iglesia no es definida por lo que hace, por sus actividades. Es definida por lo que Cristo ha hecho por ella. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se entregó en la cruz del Calvario por ella, para redimirla, para rescatarla, para salvarla, para ponerle un vestido de novia fantástico que le está preparando para un día que Él regrese y nos encuentre. La iglesia no es definida por sus actividades, una vez más. En nuestra cultura de América, o quizá todo el continente americano, definimos la iglesia de una forma incorrecta, por lo que hace. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada? Decíamos, esa sí es una iglesia. ¿Por qué? Porque mira todo lo que hace. Mira cuántas personas son. Mira que tienen un payasito. ¡Ay, esa sí es iglesia! No es payasito, quincho. Que me aseguro que si no después, ¿cómo les digo? ¡Que no era payaso, pastor! No es por el mundo de actividades, que porque tienen una fantástica alabanza, porque tienen luces, porque tienen un gran edificio. Eso no define a la iglesia. La iglesia es definida por lo que Cristo ha hecho por ella, y esta está encargada de reflejar el carácter de su amado Jesucristo. Esto es lo que define la iglesia, no lo que hacemos, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es algo que constantemente tenemos que recordar y vivir. Recuerden que hablábamos acerca de que la iglesia no tiene su propósito individual. La iglesia es parte del propósito de Dios Padre, que es que nosotros seamos embajadores anunciando las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo para salvación y perdón de nuestros pecados. Como ven, Dios Padre, en su amor, en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, tiene un plan de salvación para el mundo, y la iglesia es el ministerio que Dios utiliza para llevar a cabo ese plan. La iglesia no tiene sus propios planes independientes. La iglesia no trabaja separada de la voluntad de Dios Padre. Es un instrumento. Por lo tanto, la iglesia tiene un mandamiento: ir y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo los he enseñado. El trabajo de la iglesia es hacer discípulos, que hacen discípulos. ¿Y estos discípulos qué creen que hacen? Hacen más discípulos. Muchos de nosotros quizá hemos estado asistiendo a una hermosa organización llamada iglesia, pero jamás hemos tenido la oportunidad. Bueno, yo creo que sí hemos tenido la oportunidad, pero quizá el valor de poder compartir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que se llame iglesia y que no esté pegada hacia este mandamiento, hacia este propósito de hacer discípulos y predicar a Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y esté enseñando la sana doctrina de la palabra de Dios, no puede llamarse iglesia. Puede verse fantástica, puede hablar de prosperidad y utilizar unos 2, 3, cuantos versículos que le tuerzan la mano para que diga sí, amén. Pero si usted no está discipulando y la iglesia no está discipulando y haciendo discípulos que hacen discípulos, discúlpeme, pero eso no puede ser iglesia. ¿Ve cómo es importante poder definir lo que es iglesia? No por lo que usted hace, sino lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Existen algunas características de la iglesia? Claro que sí.
¿Cuáles son esas características? Yo quisiera que usted me acompañara a abrir su Biblia en el capítulo 2 de Hechos, en el si alguien me puede pasar una Biblia, por ahí la tenía y alguien me la agarró. Aquí se pierden las Biblias, no es cierto. En inglés o español, como ustedes gusten. Ya no les voy a poner las Biblias en las pantallas porque como que se me acostumbran a no utilizar la Biblia en la iglesia. Dije, pues vamos a hacer ejercicios en esta tarde. Hechos capítulo 2, en el versículo 42 en adelante. Y es algo fantástico. Tenemos una foto de unas características fantásticas de lo que es la iglesia. Tenemos iglesias bilingües, por en caso de que usted le habla más al English, ya sabe, aquí hay para todos. Pero antes de darle lectura a la palabra de Dios, me gustaría hacer una oración. ¿Me acompaña? Amantísimo Padre, Dios celestial, gracias por amarnos tanto y por permitirnos hablar de este maravilloso tema que es tu iglesia, aquel cuerpo redimido por tu sangre preciosa, aquellos que te han aceptado como su único y suficiente Salvador, que se han bautizado, que han vivido y nos reunimos para alabarte, exaltarte, meditar en tu palabra y somos enviados y mensajeros, Señor, en esta tierra. Este es el grupo, Señor, que se llama iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, a través de ella. Trabaja en nuestros corazones y muéstranos, Señor, lo que quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuáles son esas características de la iglesia? Yo quisiera que me acompañara a leer en el capítulo 2, en el versículo 41 en adelante. Y así dice la palabra de Dios. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se reunieron a la iglesia unas 3,000 personas. Wow, una super iglesia, ¿verdad? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Dice que se mantenían firmes, ¿verdad? No se mantenían tambaleando. No decían, llegó el verano y ya no iban a la iglesia. No, no es cierto. No. Se mantenían firmes. Versículo 43. Hoy me encanta, dice que también en la oración, O sea que el jueves tenemos oración. Manténgase firme en la oración, familia. Manténgase firme. Porque vamos a ver estas características. Vean que es unas características de una iglesia que Dios espera que seamos. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Versículo 44. Todos los creyentes estaban, eso apúntelo bien, grábeselo bien, juntos y tenían todo en común. ¿Algunas cosas? No. ¿Y eso qué, ese todo qué se refiere? Piénselo, vaya meditando, vean estas características fantásticas y maravillosas. Si no crea que era una iglesia que super fresa, que tenían unos caballos de lujo, no, o carruajes que digan, wow, no. Era una iglesia pobre, perseguida, señalada, bajos recursos, pero tenían unas actitudes o unas características fantásticas. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo. ¿Cuándo dice? Ni un solo día. ¿No es interesante que hace varios años, que será unos 10 años atrás, en unas iglesias donde yo asistía se reunían 3-4 veces entre semana y fervientes? Hoy cuesta trabajo que la gente venga 2-3 veces al mes. Para pensar, para pensar. Nomás diga, usted, ese es un filtro. La palabra de Dios es como un espejo que ahorita me imagino que más de uno nos está hablando. A ver, vamos a sacar cuentas. Vamos a hacer cuentas. Dices que eres la iglesia. Aquí hay unas características, unos filtros para ver si es cierto. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea que les gustaba la pachanga. Pero de la buena compartían. Compartían tacañamente, generosamente. Ay, Dios mío, cómo extrañamos esa iglesia, ¿verdad? Fantástico. Versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo
los que iban siendo salvos. ¡Wow! ¿Vio las características? ¿Cuántas características sí podemos identificar? Algunos han identificado 5, 3, 4, 5. En algún estudio personal yo identifico 8 características fantásticas y maravillosas de la iglesia del Señor. Mas, sin embargo, no voy a abundar en todas ellas, que más adelante quizá podamos ir hablándolas y mencionándolas. Pero algo fantástico, una de ellas, en esta tarde me gustaría enfocarme solamente en 2. Y una de ellas es: la iglesia está unida por la confesión y la vida compartida en Cristo mediante el Espíritu Santo. No sé qué pasó en mis notas. No están aquí, pero bueno, en fin. La iglesia está unida por la confesión y la vida compartida en Cristo mediante el Espíritu Santo. La vida unificada de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifiesta entre el pueblo de Dios, quienes viven en amorosa unidad como iglesia. Esta unidad viene en varios aspectos muy concretos. ¿Ok? Y vamos a hablar de 4 aspectos concretos que voy a pasar periféricamente. Espero que usted pueda grabarse esto el día de hoy. Y la primera es unidad teológica. ¿Qué quiere decir eso de unidad teológica? Dice: los líderes y miembros de la iglesia deben de estar de acuerdo en lo que sí y en lo que no pueden debatir. La iglesia debe aclarar lo que se considera sus principales doctrinas esenciales. Hay una unidad teológica. ¿Qué enseñamos? ¿Qué no enseñamos? Muchas gracias. Instamos que las principales doctrinas de cada iglesia sean tales como la Trinidad, como el único Dios y objeto de alabanza. No alabamos a nadie más: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las Escrituras como la perfecta palabra de Dios, infalible, no tiene manchas, no tiene faltas, no tiene otra cosa, es infalible la palabra de Dios. Esas son doctrinas que no son negociables y son esenciales en la iglesia de Cristo. Jesús como Dios y hombre, nacido de una virgen para vivir sin pecado antes de morir por nuestros pecados. Eso es una doctrina que nosotros como cristianos no negociamos. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, y nació de una virgen. Ascendió físicamente para nuestra salvación. Lo vemos también en Hechos más adelante, cómo es que ven los testigos que Jesucristo está ascendiendo hacia el cielo y le está diciendo bye bye y nos vemos pronto. Es una doctrina que no tiene tampoco negociación. La salvación solo por gracia, solamente mediante la fe en Cristo Jesús. La salvación es por la gracia de Dios. Usted no se gana la salvación por obras, no se gana la salvación por penitencias, no se gana su salvación si le da su mochada al pastor o al padre o al cura. No, lo siento, pero no se aceptan sobornos de esta forma en la iglesia de Cristo. Estas cosas no son negociables. También hay doctrinas secundarias negociables, algunas que sí se pueden quizá platicar y negociar, tales como qué estilo de música cantamos en la iglesia. A nosotros nos gusta el rock and roll y es como les digo, ¿no? El jazz y el funk. Algunas otras iglesias dicen, no, pues sabe que nosotros somos de himnos y pues nada más una guitarra, y la guitarra pues la tiene que poner de aquel lado para que no lo vea nadie, porque es distracción. Está bien, no hay problema. Eso es algo negociable, es una doctrina negociable. También algo que es negociable son las opiniones respecto a la educación de nuestros hijos, el currículum que le vamos a enseñar a nuestros hijos, de qué forma se le va a enseñar. Bueno, se ponen de acuerdo basado a las doctrinas esenciales. El estilo, bueno, es algo que podemos platicar, no podemos ser tan rígidos, algunos sí lo son, algunos no lo son. Esto es algo secundario. También lo que permite una amplia gama de creencias siempre que caiga dentro de los límites de la verdad bíblica y se lleven a cabo con un espíritu humilde y educable. Hay varias cosas que podemos platicar respecto. Si la mujer se pone pantalón, no que se pone pantalón, que yo no voy a tal iglesia porque me dijeron que aquí sí, que acá, bueno, ellos quizá tengan una forma de interpretar la doctrina. Nosotros nos negociamos, hablamos lo que dice la palabra, no lo negociamos, hablamos lo que dice la palabra de Dios y tomamos algo que podemos platicar y llegar a un mutuo acuerdo. La segunda parte es una unidad relacional. Esto no significa necesariamente que todos se tengan que caer bien entre todos. Le ha sucedido eso, así que hijo, tengo que ir a la iglesia y fulanito tal me cae, híjole Señor, que no vaya el día de hoy, por favor.
Sucede. Ahora no estamos todos obligados a caernos bien unos con otros, pero eso no significa que las personas no se deban de amar, no se deban de respetar. Se tiene que demostrar cordialidad, amabilidad. Tenemos que respetar las relaciones interpersonales. Bueno, pero ojalá que todos fuéramos así como que the best friends, ¿no? Pero de repente hay unos que son introvertidos, que prefieren el silencio. Así que no, pastor, que nadie me salude, por favor, porque me siento así como que es demasiado para un introvertido. Usted pone un introvertido aquí y se le va a desmayar. ¿Hacemos la prueba? No, no es cierto. Ay, de veras, qué malos son. ¿Me entiende? Esa es una unidad relacional, unidad filosófica. Esta caracteriza los métodos del ministerio y de estilo. Estas son las reglas de la casa o la filosofía del ministerio acerca de cómo opera en la iglesia, y en muchos sentidos son la causa de un estilo cultural específico y primario en una iglesia. Nuestra filosofía, cómo hacemos las cosas, cómo operamos aquí en Iglesia Oasis. Nos encanta esto, nos encanta hacer este tipo de actividades. Todo lo hacemos basado en nuestra misión y nuestra visión. Hacemos discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos, y nuestra visión es amor, servicio y comunidad. Amar a la gente de la forma que Cristo lo amó, servir a las personas de la misma forma que Jesucristo nos sirvió, hacer comunidad como Cristo hizo en comunidad dentro de nuestra comunidad que es Crystal Lake. Esa es nuestra visión y nos encanta, esa es nuestra filosofía. La unidad misional, y esta se refiere al objetivo misional de la iglesia. En última instancia, la meta de todos los miembros de la iglesia debe de ser glorificar a Dios bíblicamente, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Y una de las cosas es, la iglesia es misional. Eso quiere decir que cada uno de los que han hecho a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, es un misionero. No solamente es un creyente bonito, hijo de Dios, que viene cada domingo y se pone muy guapo y huele rico, pero también tiene una misión, lo cual es bueno, fantástico. Por favor, venga así, no llegue oliendo a luego que no. Arréglese bien. Pero no pierde su identidad, que es un misionero en esta tierra. Porque si usted se estaba preguntando, y siempre hago esta observación, si usted se estaba preguntando, Señor, ¿cuál es tu propósito? Ya llevo 30 años en el evangelio y todavía no me queda claro qué es lo que tengo que hacer. Papacito, mi hijo, allá está Mateo, tienes que ir a ser discípulos, eres un misionero en esta tierra. Sí, Señor, yo quiero ir a las naciones, llévame a Francia, a Italia, a Milán y todo eso. Cálmate, papá, mira, cruza la calle, la taquería que está ahí enfrente, métete y mira cuántas personas necesitan escuchar del amor incondicional de mi parte. No, Señor, pero yo quiero ir a las naciones. Pues ahí están las naciones. Mira, ahí está uno de Perú, ahí está uno de Guatemala, ahí está un catracho de Colombia. Ahí están las naciones, están viniendo a nuestras puertas. Ya no hay que salir nosotros. Esa es una de las características importantes de nosotros como iglesia misional. Unidad organizacional. Esta se basa en cómo opera la iglesia en cuestiones como descripciones de cargos, el análisis de rendimiento, las políticas y las finanzas. Bueno, política no me refiero en que si somos republicanos o demócratas, Dios guarde de eso. No. Me refiero en respecto en la forma en que operamos, en la forma en que creemos y llevamos a cabo las cosas. En las finanzas también es algo importante. La iglesia tiene una estructura, un equipo financiero que debe de llevar a cabo todo organizado, en qué se gasta, en qué se invierte, qué se hacen con los recursos. Hay transparencia, y una de las cosas que nos encanta en Iglesia Oasis es eso, transparencia. Usted puede preguntar, oiga, pastor, ¿y qué está haciendo con mis $50 que doy al año? Venga para acá, aquí le voy a dar su resumen. Sus $50 al año, eso es lo que sucedió. Mire, no le da vergüenza, no es cierto, pero es que hay personas, usted se sorprenderá. Oiga, en serio. Esas son algunas características que hemos visto. Lo que llamamos la iglesia está unida por la confesión y la vida compartida en Cristo mediante estas cosas, a través del Espíritu Santo. La iglesia, la número 2, obedece el supremo mandamiento de amar. Esa es una de las cosas más hermosas y maravillosas que la iglesia debe de practicar, hacer, debe de correr en su ADN, amar. La iglesia debe ser una comunidad amorosa, capacitada por el Espíritu Santo, que se dedica a la comunión.
¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con su hermano en la iglesia, de la iglesia? No, pues el domingo pasado, pastor. La pasamos fantástico, en serio. Dejó pasar 6 días para comunicarse con alguien. Yo me ahogo cuando no estoy hablando con alguien. Pregúntenle a Abraham, lo traigo, pero ya sí, ya no es la otra persona, brother. Platicábamos apenas al respecto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos que pagar por minuto el teléfono celular? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo al rato de la noche. Y no ni mandes un texto. ¿Por qué me mandaste texto? Así como que se enojaba uno. No, ay, mira, me va a costar bien caro. Ya. O te llamo después de las 9 de la noche, porque ya ves que después de las 9 de la noche estamos todos libres y no cobran nada. Espera a las 9 de la noche. Ok, ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Se acuerda, verdad? O de plano ya estoy bien viejito, que nomás. O puros muchachos de 15 años para arriba están aquí. Ay, qué bárbaro. Jóvenes, there was once upon a time in history. Tienen que compartir esas cosas, mis hermanos. Enséñenle a sus hijos el privilegio donde están en esta ocasión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que teníamos que hablarle también a que vinieran a poner a Meritech? ¿No se acuerdan de Meritech? De plano ya soy viejo. Ya saqué el cobre con eso. Once upon a time, family. No. La importancia de la comunidad de la iglesia, que tenemos que estar en comunión unos con otros. Y todo esto es basado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que vive y mora en cada uno de los creyentes, aquellos que han hecho a Jesucristo como su Señor. El Espíritu Santo viene a su corazón y lo primero que va a motivar es hacer comunidad. Si no nos gustara, y está en nuestro ADN, comunidad, así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno, y los tres tienen un buen cotorreo, muy buena relación entre ellos tres. Nosotros somos creados a la imagen de ellos y nosotros vivimos en comunidad. Si no, mire aquí alrededor, todos estamos cerca. La comunidad de Crystal Lake. ¿Por qué es comunidad? Porque todos están viviendo cerca. Si odiáramos la comunidad, cada quien estaría viviendo como 50 millas de distancia y la tienda más cerquita sería algo así. Pero es muy raro, ¿verdad? Ver esto. Nos gusta la comunidad, está dentro de nosotros. El pueblo de Dios vive en comunidad relacional e intencional para buscar el bienestar de los unos de los otros. En serio. Déjeme repetirle una vez más esta frase. El pueblo de Dios vive en comunidad relacional e intencional para buscar el bienestar los unos de los otros en todas sus formas. ¿En cuáles? En la física, en la mental. O sea, la mental, de mente, no de lamentar, no. Espiritual, material y emocional. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación intencional con su hermano respecto a su vida física? Oye, mi hermano, ¿cómo has estado físicamente? Pues, ¿cómo te lo explico, carnal? Estoy bien. ¿Cómo que estás bien si tú oyes horrible? ¿Cómo has estado en tu vida emocional? Te he visto como que últimamente has estado medio... no muy bien, jalando el tren. La verdad es que tengo, ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de esto intencionalmente con nuestra familia en la fe? Pero somos su iglesia. Miren la Biblia, pastor. MacArthur, edición especial. Pero no le hablas a tu hermano. No te importa su estado emocional, no te importa su estado material. ¿Cómo estás, brother? Sé que has estado bajo de trabajo, sé que la chamba ahorita está difícil, tu estatus migratorio probablemente te está causando muchísimos problemas, tu familia, tu abandono. Oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo podemos ayudarte en esta jornada? ¿Cuándo fue la última vez que preguntamos esto, iglesia? Pero somos su iglesia. Gloria a Dios, a libertad en la casa de Dios. Ahora, esto no quiere decir que todos están obligados a ser los mejores amigos de los demás, pero sí que los miembros de los unos de los otros como una familia extendida sea algo posible. Ay, no, ¿para qué le digo? No, ¿qué van a pensar de mí si yo les platicara mis problemas? No, mejor me quedo callado. Van a pensar que estoy loco. Me van a mandar, no sé, a México mejor. No, mejor me quedo callado. Me encanta cuando leemos aquí en la palabra de Dios. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Para poder tener todo en común, eso me habla de algo muy interesante. ¿Cómo yo voy a saber de la necesidad de mi hermano Sergio y de su esposa si nunca les pregunto algo?
Para poder saber cuál es su necesidad, ¿qué necesito hacer? Mándame un texto. No, me acerco. Sergio, mi hermana, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues más o menos, ¿sabes? Fíjate, a ver, platiquen un poquito más. ¿Se puede imaginar usted este grupo de personas, 3,000 personas haciendo eso? No, y espérense que no se reunieran en algo así tan fresa, tan fantástico y tan cómodo como ahorita. Algunos se reunían en sus casas, algunos estaban escondidos en las cuevas, algunos estaban siendo perseguidos porque los iban a matar porque seguían a Jesucristo. No tenían la libertad, no tenían teléfonos celulares. A lo mucho que llegara su comunicación era una palomita y órale, hijo, le escribías y se iba la paloma. A lo mucho, y si viene se iba, si no se la comían antes, ¿verdad? Pero es importante poder entender, oiga, si fue esto posible de tener todas las cosas en común y estas características tan fantásticas que nos dice la palabra de Dios en casi 2,000 años, ¿por qué es que han pasado 2,000 años pero que vamos de retroceso en lugar de avanzando? ¿No debería ser la iglesia de hoy en Cristo ha estado perfeccionando? Hemos perfeccionado esto, pastor, estos 4 o 5 versículos. Es más, ya hasta me cansé de comprarles y compartir a toda esta gente, a mis hermanos. ¿Qué más sigue, pastor? ¿Qué más sigue? Ya vendí mis propiedades, pero todavía tengo más y tengo ganas de seguir sirviendo, pero ya no veo necesidad, pastor. ¿Cuándo escucharemos eso? En esta tierra. Las personas que forman la iglesia se reúnen regularmente para cuestiones tales como la alabanza, aprendizaje, compartir los sacramentos, lo que es el bautismo, la Santa Cena. No obstante, incluso cuando se reúnen, la iglesia sigue siendo la iglesia. Cuando no nos reunimos, la iglesia sigue siendo la iglesia. Oh, claro. Ahorita nos reunimos como iglesia. Cuando usted está en su casa el día de mañana, el 30 de abril, ¿sigue siendo iglesia, sí o no? Claro, sigue operando como iglesia. Es como la familia. ¿En qué aspecto es como tipo de familia? Papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar o se queda en casa, los niños en la escuela. ¿Dejaron de ser familia porque no están reunidos? Siguen siendo familia. Usted es iglesia donde quiera que va. Usted representa un propósito y una misión de parte de Dios. ¿No es algo esto maravilloso? Me encanta una frase que dice el pastor Mark Driscoll. La Escritura ordena a los cristianos y a las iglesias no solo amar, sino también a quién amar. Una vez más, la Escritura ordena a los cristianos y a las iglesias no solo amar, sino también a quién amar. ¿A quién ama usted? Nada más aquí los que estamos bien efectivos, pero no. A todos. En primer lugar, hemos de amar a Dios. En segundo lugar, debemos amar a nuestra familia. En tercer lugar, hemos de amar a todas las personas que practican cualquier actividad que refleje también a Cristo Jesús. Pero también debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros prójimos, a las personas que son difíciles. ¿Cuántos tienen un amigo difícil? Ok. ¿Cómo les digo, pastor? ¿Cuántos tienen esposos o esposas difíciles? Ay, si no levantan la mano, ¿verdad? Todos calladitos. Mi esposa levantó la mano. Ella quiso decir, tiene un miembro familiar en la casa. Es verdad, soy complicado muchas veces, y mucho más cuando no he comido, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo me pongo? Me transformo. El Mexican Hulk, me dicen. En lugar de verde, me pongo más prieto. Se ríen, ¿verdad? Como si fuera chiste. No, pero es fantástico que la iglesia de Cristo está supuesto a amar a todos, hasta una de las personas más difíciles y complicadas. En sexto lugar, debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Tienen ustedes enemigos? Yo tengo uno. Solitos llegan, dicen, ¿no? Ni los busque, ya por ahí se va a encontrar uno. Pero está supuesto a amarlo como iglesia. Y en el concepto de amar, Jesucristo habla de una forma incondicional, sacrificial. No, a ese patojo, no, ¿cómo voy a estar amándolo? Este tipo no, ¿cómo que ni se merecen ni las gracias, ni los buenos días? De todo se queja. ¿Cómo le voy a amar a este vato? A este tipo o a esta tipa. No, si todos los chismes que anda diciendo, no, pastor, no, señor, cualquier otra cosa, pero menos esto.
Estás supuesto como iglesia a amar a tus enemigos y a los que te ofenden. ¿No es algo fantástico lo que es iglesia? Me encanta. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida. Invítenme a sus casas a comer. Digo, yo soy buenísimo. A ver si es cierto, pastor. De casa en casa compartían el pan, la comida, con mucha generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Disfrutando de la estimación general del pueblo. Y me encanta el resultado de todo esto, mis hermanos. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Wow! Unas características fantásticas donde hay salvación, donde Dios puede traer salvación y libertad. Somos una familia fantástica. Uno nada más, los demás, ¿qué son? Primos terceros, cuartos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Somos parte de la familia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos esa familia que Dios escogió con un propósito de mostrar su carácter en esta tierra. Somos hijos de Dios que nos preocupamos unos por otros como familia. ¿Usted se preocupa por su familia? ¿Cuál familia? ¿La sanguínea o la cristiana? ¿La de la fe? Pues yo no sé, pastor, pero pues, ¿cómo le digo? Es verdad, se preocupa. Pero somos su iglesia. Somos el pueblo escogido de Dios, su familia, apartados para vivir de tal manera que el mundo sepa cómo es Cristo Jesús. ¡Pum! Ya solté la bomba ahí, no, perdón. Ando emocionado hoy, como ustedes podrán darse cuenta. Pero este es un tema fantástico, maravilloso. Déjenme leerle esta frase otra vez y se lo voy a decir como en cámara lenta. Bro, familia. No, tampoco, ¿verdad? Soy medio creepy. No, mejor no, normal. Somos el pueblo escogido de Dios, su familia, apartados para vivir de tal manera que el mundo sepa cómo es Dios. ¿Qué dice la gente de usted como cristiano? 100 vecinos dijeron de este cristiano, vamos a hacer un show a ver qué pasa. De hipócrita, falso, mentiroso, tacaño, arrogante, soberbio. Sí, también es cristiano. Imagínense qué es lo que piensa la iglesia, qué es lo que la gente piensa de la iglesia. ¿De verdaderamente Cristo? Esta iglesia, como les digo, es tan increíble. Todo lo que hacen reflejan amor, reflejan comunidad, se aman verdaderamente, entrañablemente. No hay divisiones, no hay discriminación de personas por cómo se ven, por qué tipo de trabajo, por qué estatus legal o por qué discapacidad tenga. Todos somos uno, son uno. Yo quiero ser parte de ese rollo. Y es lo que sucedía aquí, que todos estaban sorprendidos. ¿Y estos quiénes son? Que hasta sus propias pertenencias venden. Oye, ¿de qué se trata? Oye, ¿quién es este cuate como para que hayas vendido tu casa y la hayas compartido con aquel que no tenía? Es mi hermano. Oye, pero ese plano es el consentido tuyo. No, es mi hermano en la fe. Y me duele dónde está. A través de la fe en Jesús creemos que somos hijos de Dios. Y somos hermanos, somos hermanas. Eso nos hace familia. Como familia de Dios vemos cómo nuestra obligación de cuidar personalmente de las necesidades de unos a otros, tanto físicas como espirituales. Déjeme leerle una vez más esto, mi hermano, apúntelo si quiere, o vaya a nuestro canal en YouTube más adelante. Un comercial ahí, tenemos un canal en YouTube por si nos quieren visitar. Como familia de Dios vemos como nuestra obligación cuidar personalmente de las necesidades de otros, tanto físicas como espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por las necesidades físicas y las espirituales de nuestros hermanos en la fe? No, es que se le toca al pastor, por eso se le paga al pastor, por eso no recibo salario, para que no me regañen después. No. Esa es la obligación de todos, porque todos somos hermanos. Porque todos nos amamos, ¿verdad? Todo no es así como que no, pues yo no sé, ya después de eso ya no sé si verdaderamente amo, pastor. Está bien, qué bueno que esté reflexionando. Nos discipulamos unos a otros.
nos nutrimos y rendimos cuentas para vivir juntos la vida del Evangelio. Este tema es algo súper fantástico. Esta parte de rendimos cuentas a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo rendimos cuentas? Unos a otros. ¿Con qué propósito? Para vivir juntos el Evangelio. Eso es algo muy difícil entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros compartimos nuestras jornadas de dificultad? ¿Cuántos de nosotros compartimos? En rendir cuenta no es de que, no, pues le tengo que decir. No, es accountability, ¿no? Dicen ustedes los americanos, accountability. Hey, ¿sabes qué? Mira, ven, yo te necesito hablar de estas cosas contigo. Como familia,